a Foucault. Bueno, hay unas cuestiones que quería empezar planteando respecto al modo en que Foucault describe su propia trayectoria de reflexión. Por eso tomé las dos concepciones de sujeto y poder. En realidad, Foucault en distintos momentos de su producción dice cosas diferentes acerca de lo que hace, ¿no? En un artículo, en este artículo que les decía que se llama Poder y Verdad, que es la entrevista que le hace el japonés en el 77, él dice que a lo largo de todas sus investigaciones, ¿no? Partiendo del primer libro, que es La historia de la locura, hasta en ese momento Historia de la sexualidad, que sale en 1976, el eje que ha organizado toda su investigación es el del poder. Él dice, bueno, yo cuando trabajé la locura, en realidad lo que quería analizar era de qué manera ciertas relaciones de poder establecen formas de exclusión con respecto al loco. Cuando estudié el nacimiento de la clínica, lo que quise analizar fue el poder médico, etcétera, ¿no? Siempre, digamos, investigaciones que hacen foco en experiencias concretas diversas, tienen como elemento que las atraviesa la preocupación por el poder. Dice, el verdadero problema que me movía era del poder. Al mismo tiempo dice, yo no tengo una concepción global del poder, a diferencia de lo que veíamos con Luhmann, ¿no? Que él dice que quiere hacer una teoría del poder basada en una teoría de la sociedad pensada como sistema de comunicaciones, ¿no? Dice, yo no tengo una teoría del poder, ni quiero tenerla. En alguna entrevista incluso dice, yo, bueno, prescindo de una teoría del poder, no me interesa. Él dice, no, en esta entrevista dice, no tengo una concepción global y general del poder, voy trabajando, digamos, porque lo que plantea es que en las conceptualizaciones disponibles al momento en el que él produce sus investigaciones, no hay un aparato conceptual o un conjunto de herramientas conceptuales adecuadas para los problemas que él recorta como objeto de estudio, ¿no? No hay un utillaje conceptual apropiado para estudiar la locura. O por lo menos el que hay para él no es conveniente. Por ejemplo, no sé, pensar el poder en términos de represión no le sirve para analizar los dispositivos de distribución, digamos, en el espacio político de, digamos, individuos identificados en relación a una determinada autorrepresentación del vínculo entre, no sé, razón y sin razón, por ejemplo, o enfermo y sano. Esas teorías disponibles, o las teorías, digamos, de la dominación, en fin, o el modelo el jurídico del poder, dice, no me sirven para trabajar la locura, no me sirven para trabajar la constitución de un poder médico, no me sirven para trabajar el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, primera cuestión, Foucault dice, lo que me interesó siempre es el tema del poder, modulado a través de distintas configuraciones históricas en las cuales lo que aparece como problema es la locura como barrera de exclusión, la salud y la enfermedad como ámbito de despliegue de un poder médico, etc. Ahora, en el texto que nosotros vamos a ver en la unidad siguiente, que es el superpoder, ¿qué dice Foucault? Yo, la verdad, no he estado analizando el fenómeno del poder, ni he estado elaborando análisis para conceptualizar el poder. Dice, mi objetivo, en cambio, ha sido crear una historia de los diferentes modos a través de los cuales en nuestra cultura los seres humanos se han convertido en sujetos, perdón. Así que no es el poder, sino el sujeto, el tema general de mi investigación. Es verdad que terminé completamente involucrado en la cuestión del poder, pero no porque ese haya sido un elemento clave, digamos, de sus preocupaciones, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque después vamos a ver que en un punto, efectivamente, las propuestas conceptuales que nos ofrece Foucault para analizar el poder cruzan poder, individuación, subjetividad, gobierno, ¿no es cierto? Entonces, más allá de cómo lo lea en cada momento, en cada, digamos, mojón de su trayectoria intelectual, la relación entre sujeto y poder ha sido constante, digamos.
más allá de que en algunos momentos él diga que la preocupación central era el poder y en otros diga que es el sujeto. Segunda cuestión que me interesaba marcar es que para Foucault el poder designa relaciones entre partes. En algún momento él dice el poder es una relación entre acciones. El poder es una relación entre acciones en el marco de las cuales algunas acciones tienden a limitar el campo de acciones posibles para hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero es una relación y una relación entre acciones, no una relación entre sujetos. Designa, dice Foucault, una relación entre partes, y en ese sentido, y esto lo puse porque, por obvias referencias al planteo lumaniano, dice, es necesario distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmiten información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. Para Foucault son cosas bien distintas relaciones de poder y relaciones de comunicación, aunque en algún momento se crucen. Y aunque, como dice él, muchas veces las relaciones de comunicación inciden en la delimitación del campo de acciones posibles para hombres y mujeres, que sería, digamos, la orientación estratégica de esa mecánica de relaciones de poder entendidas como acciones que inciden sobre otras acciones, ¿no? Pero más allá de que a lo mejor el efecto colateral de las relaciones de comunicación sea de definir límites para el campo de acciones posibles, para Foucault son cosas bien distintas las relaciones de poder de las relaciones de comunicación. Mientras que, como veíamos antes, para Luhmann, el poder es una forma, digamos, tiene que ver con un sistema de comunicaciones codificadas por símbolos, ¿no es cierto? Otra cosa que me olvidé de decir, me quedé pensando, es que las relaciones de poder para Luhmann tienen que ver con, digamos, la definición general es, bueno, el poder es un medio de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no? Que activa cadenas de selecciones múltiples, tanto de parte del arte como de parte de ego. Y este medio de comunicación simbólicamente generalizado funciona a partir de un código binario. Vieron que una de las cuestiones que yo les puse es que la comunicación es información transmitida a través del código, ¿no? O sea, o estructurada a través de un código. Bueno, el código, en términos de sistema de comunicación simbólicamente generalizado, es el código binario que opone lo permitido a lo prohibido. No importa, digamos, y esto no se contradice con lo que les decía antes, que siempre hay muchas alternativas de doble selectividad, ¿no? Para decirlo así groseramente, entre las, digamos, limitaciones que impone lo prohibido, hay muchas estrategias posibles, y entre las alternativas de selectividad del campo de lo permitido también hay muchas alternativas posibles. Sin embargo, la codificación, digamos, del sistema poder, del medio de comunicación poder, opera con esta lógica binaria de lo permitido y lo prohibido. ¿Por qué? Porque en la lógica sistémica, como vamos a ver después cuando trabajemos en la unidad tema de los sistemas políticos, el sistema tiende a reducir complejidad. Entonces, reduce complejidad a partir de este esquema binario de lo permitido y lo prohibido, ¿no? Sí. Interrumpo un segundo, no sé si vos estás creyendo que estás con el PowerPoint, porque no vemos los puntos que estás tratando vos. O vos sabés que estás... Esperen. Gracias por avisarme. Me debo haber olvidado de poner compartir pantalla. Ok. ¿Cómo están viendo? Ahí está, ahora sí, gracias. Bien, quería ver si... Bueno, no, esta es la primera, digamos, diapositiva, así que no se perdieron nada. Entonces, por un lado,
esto, ¿no? Las relaciones de poder para Foucault, lo comparaba con Luhmann, ¿no? No son relaciones de comunicación, ni, digamos, a Foucault le interesa asociar poder y medios de comunicación simbólicamente estructurados, aunque Foucault también trabaja la lógica de articulación entre lo permitido y lo prohibido, pero en términos, digamos, del funcionamiento de los dispositivos, no en la lógica, digamos, sistémica, ¿no? De un medio de comunicación simbólicamente generalizado que para reducir contingencia se vale de un código binario, que en este caso, en el caso del poder, lo permitido y lo prohibido, ¿no? En el caso del saber, el de lo verdadero y lo falso. En general, para Luhmann, los códigos siempre operan con un código, siempre operan con una lógica binaria, porque la idea, digamos, que él plantea es que estas articulaciones sistémicas tienen como objetivo reducir complejidad. Para Foucault, medios de comunicación y poder son cosas distintas, aunque en algún punto se rocen, ¿no es cierto? Para Foucault, igual que para Luhmann, el poder es lo opuesto a la violencia. Cuando hay relaciones de poder, lo que dice Foucault, como diría Luhmann, es que se abre un campo de respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones, ¿no? Las relaciones de poder habilitan siempre un campo vasto de alternativas disponibles, de acciones disponibles, ¿no? Para aquellos que están atravesados por relaciones de poder. Que, como les decía, se define como una acción que incide sobre otras acciones o sobre las acciones de los otros, y en el marco de esta incidencia hay un elemento que es clave, que es la libertad, que también lo vimos que aparece en el planteo luhmanniano, ¿no? Foucault dice claramente, el poder se ejerce sobre sujetos libres. La libertad es condición de ejercicio del poder. Si no, lo que tenemos es otra cosa, es violencia, es coerción. Digo, acá hasta acá, más o menos, fíjense que hay cercanía, ¿no?, entre los dos planteos, aun cuando los presupuestos conceptuales, epistémicos, tal vez son bastante diferentes. Entonces, ¿de qué poder hablamos para Foucault, ¿no? ¿Qué tipo de poder le interesa analizar en relación al cual Foucault creyó que era necesario construir otras categorías, ¿no? Porque, bueno, de última, si le hubiera interesado el poder del Estado, tal vez las categorías del esquema jurídico le hubieran servido perfectamente bien, pero a Foucault le interesaba otra cosa. Entonces, hay que pensar de qué poder está hablando Foucault, que lo llevó a pensar en la necesidad de elaborar otras categorías para analizar ese poder, ¿no es cierto? En principio, hablamos de un tipo de poder, dice Foucault, que se aplica a la inmediata vida cotidiana y que categoriza al individuo, le asigna su propia individualidad, lo ata a su propia identidad. Es decir, después lo vamos a ver mejor, pero estaríamos hablando de un poder que funciona a través de tecnologías capilares, microfísicas, en las cuales los efectos, digamos, lo más interesante de analizar son los efectos de subjetivación que produce el poder a través de estos procedimientos de categorización, ¿no? Que, como dice Foucault, le asigna al individuo una individualidad, le asignan sí, al individuo unas características subjetivas determinadas y lo atan a su propia identidad. Por ejemplo, el dispositivo de la sexualidad. Es un dispositivo que funciona en la vida cotidiana, que caracteriza a los individuos con la lógica del binarismo, y lo obliga, digamos, a ligarse a una identidad definida en términos binarios, ¿no? Hombre-mujer. Y lo otro funciona por descarte. Acá podríamos tomar el planteo de Butler, ¿no? Arrojando a los que no se ajustan al esquema binario a esa esfera de cuerpos abyectos. Ese tipo de poder que se aplica a la vida cotidiana es el que le interesa a Foucault. Por eso no le sirven, o por lo menos es lo que siente, no le sirven las categorías disponibles que había en ese momento, en el que empieza a investigar, porque, bueno, están ligados tal vez a una perspectiva muy estadocéntrica, a una perspectiva institucionalista, a una perspectiva, como dice Foucault, que asocia el poder a su capacidad de prohibir o de decir no, y a Foucault lo que le interesa es el carácter productivo del poder, el poder
produce saberes, produce tecnología, produce sujetos atados a una determinada individualidad, ¿no es cierto?, a una determinada identidad, pero sujetos al fin. Entonces, hablamos de ese poder, hablamos de un poder caracterizado, digamos, concebido a partir de un principio óptico que es el del panoptismo. La efectividad del poder funciona a partir de la, digamos, de la representación de un mecanismo que parece capaz de, digamos, controlar todo, de visualizar todo, digamos, un mecanismo al cual nada se le escapa. Obviamente esto es metafórico y el propio Foucault dice que lo han leído mal los que creen que él lo que planteó es que el fenómeno del panóptico efectiva y fácticamente ha funcionado todo el tiempo en todos los lugares. No es así, ustedes saben que el panóptico es el proyecto de una cárcel que elabora Jeremy Bentham, que había pensado en un diseño circular en torno a una torre central de vigilancia, en una construcción que funcionaba como una especie de anillo alrededor de esa torre, con digamos, celdas ubicadas una al lado de la otra, y con ventanas y puertas enfrentadas, de modo que la luz que entraba a la celda hacía visible lo que pasaba dentro de la celda para el tipo que estaba controlando, vigilando, pero para los que estaban adentro de la celda no era visible la figura que estaba en la torre, justamente por una especie de efecto de combinación entre una determinada distribución espacial y un determinado juego de luces y sombras, ¿no? E incluso, decía Bentham, hasta podría ocurrir que no hubiera nadie en la torre, no importa, porque el tipo que está en la celda no sabe. Entonces, el panoptismo es un principio óptico de configuración del poder que, digamos, asocia la efectividad del ejercicio del poder a la vigilancia, a la capacidad de vigilancia, pero que, digamos, se vuelve efectivo más que nada, podríamos decir, como por una especie de internalización del principio, digamos, porque no sabemos efectivamente, podría ocurrir que nadie nos esté vigilando, pero como no tenemos certeza de esto, digamos, se logran conductas dóciles u obedientes, podríamos decir, justamente a partir de ese efecto de visibilidad continua que el principio panóptico del poder nos hace sentir a todos, ¿no? Todos estamos siempre en una situación de absoluta visibilidad para el poder, aunque no sepamos si efectivamente hay alguien vigilándonos, y eso lo vuelve un mecanismo efectivo. Esto, dice Foucault, no quiere decir que haya funcionado siempre, que sea rastreable históricamente en toda circunstancia, en todo lugar. De hecho, como principio, digo, el propio Bentham lo había pensado como un mecanismo de vigilancia que podría proyectarse por afuera de las cárceles. Cuando Bentham ofrece ahí toda una serie de cartas que escribe, que han sido compiladas, ¿no?, que escribe Bentham ofreciéndole su proyecto a distintos gobiernos, él dice, este proyecto fue pensado para las cárceles, pero en principio podría servir para las fábricas, podría servir para las habitaciones de un cuartel en el ejército, podría servir para las instituciones de enseñanza. Si uno rastrea históricamente, habría que ver cuántas cárceles panópticas se construyeron en el mundo, si es que hubo tantas, a lo mejor no, pero efectivamente es cierto que el mecanismo de ejercicio del funciona con este doble juego entre la vigilancia y la visibilidad, ¿no? La vigilancia que ejercen dispositivos que nos ubican a todos los individuos en posición de absoluta visibilidad. Hay algunos que incluso han analizado en una línea que a mí me resulta particularmente interesante y atractiva, ¿no? Han ligado el panoptismo a los mecanismos religiosos de control y autocontrol, ¿no? Porque finalmente la imagen yo recién le decía a Graciela en broma que soy como Dios, el panoptismo, en algún sentido, asocia el principio óptico de articulación entre vigilancia y visibilidad
a una especie de ser omnisciente, como Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto algunos han planteado que funciona en el marco de sociedades que ya han sido domesticadas por los mecanismos religiosos a través de los cuales se instaló la percepción entre los individuos sobre que, bueno, no importa lo que hagan, no importa si se lo pueden ocultar a su vecino, pero nunca, digamos, se lo pueden ocultar a Dios a lo que hacen. Para Dios siempre son visibles y siempre está, por más que quieran esconder sus acciones, esas acciones siempre están a la vista de la mirada omnisciente de Dios, ¿no? Entonces, algunos han hecho un análisis que a mí me resulta muy atractivo, que es pensar la lógica del panoptismo como la proyección de estos mecanismos religiosos muy arraigados en sociedades donde, bueno, los sistemas de creencias tienen un peso, los sistemas de creencias ligados al cristianismo, incluso al protestantismo, tienen un sistema, digamos, tienen un arraigo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué poder habla Foucault? ¿Qué poder le interesa analizar? Ese que se ejerce en la inmediata vida cotidiana sobre el individuo, que funciona con la lógica del panoptismo, como este principio que articula vigilancia y visibilidad, en el marco de un conjunto de relaciones de poder que funcionan como relaciones de fuerza, enfrentamientos, luchas, ¿no? Y que por lo tanto son reversibles, ¿no? Lo que le interesa, remarcar a Foucault es que hay como una reversibilidad táctica y estratégica de estas lógicas de domesticación o resistencia, ¿no? Esta relación entre domesticación o resistencia. Si el poder alude a relaciones de fuerza que son siempre móviles, seguramente hay muchas posibilidades de que esas relaciones de fuerza se vuelvan, digamos, en su condición de reversibilidad, se alteren, modifiquen el equilibrio de esas fuerzas y lo que estaba en la posición de sometimiento pueda pasar a una posición de control, por ejemplo, ¿no es cierto? Como podríamos pensar que ocurren en los procesos políticos de rebeliones, de resistencias, ¿no? Finalmente, no sé, experimentos como la Comuna de París, uno podría decir, las tomas de fábricas, ¿no? Por otra parte, también eran muy frecuentes en el siglo XIX, ¿no? En el que Foucault sitúa muchos de los análisis sobre el poder psiquiátrico, instituciones penales, etc. Uno podría decir, efectivamente, la historia da cuenta de la reversibilidad de esas relaciones de poder porque grupos que han sido sujetos de esas relaciones de poder, que han sido sometidos en el marco de esas relaciones de poder, en un momento, digamos, revierten esa situación y pasan a situaciones de dominación o por lo menos de posibilidad de sacudirse la sujeción o el sometimiento, ¿no? Y para Foucault, la estrategia analítica es utilizar la resistencia como un catalizador. Vieron que antes decíamos que para Luhmann el poder es un catalizador, porque es un catalizador, un elemento que acelera o retarda reacciones, ¿no es cierto? Y que el poder funciona como un catalizador porque retarda reacciones en un escenario, digamos, en el cual el tiempo es un factor crítico para el sistema. Entonces, ¿qué es lo que retardaría? Yo les decía, bueno, la aparición del conflicto, la tensión, la resistencia. Foucault, digamos, acude también a la figura del catalizador, pero asimilándola no al poder, sino a la resistencia. La resistencia es el catalizador que hace visible cómo funcionan las relaciones de poder. Cuando uno analiza las resistencias y el modo en que se van gestando las resistencias y el modo en que las resistencias permiten reconfiguraciones de las relaciones de fuerza, ahí se le vuelve visible cómo ha estado funcionando el mecanismo de poder. Por eso también hay una frase que es como muy común, que tal cual, no sé si la hemos encontrado en los textos Foucaultianos, que es que todo poder resistencia, digo, más allá de que tal cual a lo mejor no esté, el espíritu de la frase sí efectivamente aparece en la obra Foucaultiana, porque además como
como piensa las relaciones de poder como relaciones de fuerza, una fuerza que choca contra otra fuerza, la fuerza que choca contra esa fuerza, lo que va a obtener de la otra fuerza siempre es resistencia, ¿no es cierto? Una fuerza igual en el sentido contrario, como un principio de la física. Entonces, les decía, es interesante que para Foucault el modo en que se activan las resistencias es el catalizador que hace visible cómo funcionan las relaciones de poder. Y esta es una inversión, digamos, de la estrategia metodológica que me parece muy interesante también para analizar muchas situaciones de conflicto, ¿no? Concretamente, y una vez más podríamos decir, las luchas del movimiento feminista. Realmente el movimiento feminista y las luchas en las sucesivas oleadas del feminismo operó como un catalizador para mostrar el funcionamiento de las relaciones de poder sexogenéricas en prácticas institucionales que en principio nos parecían de lo más alejadas al esquema, digamos, binario heteronormativo, ¿no es cierto? Y lo mismo podríamos decir en relación a muchas, por ejemplo, a movimientos políticos que desafían la lógica occidental, como el de Bolivia con Evo Morales, ¿no es cierto? Esas formas de resistencia, pienso en lo que representó la guerra del agua en 2000 como activador, digamos, de mecanismos de articulación política que después van a estar en la base, digamos, del proceso que lleva Evo Morales al poder. Entonces, me parece que como estrategia metodológica es muy interesante esto de usar la resistencia como lente para analizar las formas de funcionamiento del poder. Y en relación a esto, ¿cómo funciona el Estado? Que para nosotros es importante, porque en realidad la ciencia política y la teoría política ha sido muy estadocéntrica. De hecho, Foucault tiene una frase que me parece maravillosa, que es que, comparando, haciendo la metáfora con la Revolución Francesa, dice que la teoría política todavía no decapitó al rey. Y es cierto, nosotros seguimos en el marco de esquemas de pensamiento que son muy estadocéntricos. Bueno, lo que va a proponernos Foucault es pensar cómo la estructura del Estado descansa en estas formas micropolíticas locales de ejercicio del poder y la resistencia, ¿no? Dicen, lo que tiene de general, de abstracto y hasta de violento la estructura del Estado no lograría sujetar así continuamente y como quien no quiere la cosa a todos los individuos si no se enraizara, si no utilizara como una especie de gran estrategia la totalidad de pequeñas tácticas locales e individuales que envuelven a cada uno de nosotros. En este punto también hay una cuestión que me parece interesante, que a veces uno pierde de vista, es que a Foucault no es que no le interese analizar el Estado, no le interesa analizarlo en la perspectiva en la que lo hacen los esquemas jurídicos de análisis del poder o las teorías de la soberanía. En todo caso, acá una vez más, Foucault lo que está proponiendo es una especie de inversión. No pensar el Estado como el gran paraguas a la vez conceptual e institucional que aloja todas las formas de dominación y resistencia posibles, sino a la inversa. Pensar cómo toda esa mecánica de, digamos, sujeción, sujetamiento, control, dominación incluso, y resistencia a esos mecanismos sostiene la estructura del Estado. Es como ir el punto de mira, ¿no? El enfoque jurídico mira de arriba para abajo el funcionamiento del Estado. La perspectiva Foucaultiana, en todo caso, mira de abajo para arriba. Entonces, ¿cuáles son esas tácticas locales que, de alguna manera, el Estado, digamos, reoperativizaría, ¿no? Reactualizaría para garantizar su funcionamiento? Y acá voy a retomar algunas cuestiones que aparecen en las redes del poder, ¿no? Que ustedes vieron que yo les había dejado como lectura para la clase. Primero las disciplinas, ¿no? Lo que plantea Foucault es que en simultáneo, digamos, incluso dice por debajo del funcionamiento de la ley, algo así dice en el texto lo que uno encuentra funcionando son los mecanismos de disciplina, ¿no? Y probablemente la ley no funcionaría de la misma manera si no estuviera la disciplina activando
esos núcleos locales, estratégicos, ¿no?, en el ejercicio del poder. ¿Qué son las disciplinas? Las disciplinas, dice Foucault, son mecanismos de adiestramiento del cuerpo objetivado como materialidad biológica por un conjunto de saberes empíricos, ¿no? El ejemplo que pone en Vigilar y Castigar, que está retomado en las redes del poder, es el modo en que la organización de los dispositivos militares, de los ejércitos, cambia cuando se inventa el fusil. Y digo, acá es interesante, en ese ejemplo, digo, se muestra cómo funciona la estrategia de problematización Foucaultiana, ¿no? Por un lado, como decíamos en la primera clase, despejar en aquello que de tan obvio y tan natural no nos parece un problema, mostrar cómo eso llegó a ser lo que es, trabajar sobre el elemento puntual para ver cómo, en este caso, por ejemplo, la introducción del fusil, para ver cómo a partir de esa técnica puntual se reconfigura estratégicamente todo el funcionamiento de una institución, en este caso el ejército, ¿no? Y les decía, lo que él va a plantear es que la invención del fusil, yo tomo lo que dice Foucault, porque la verdad que no sé bien cómo funciona el fusil, ¿no? Ni las técnicas militares, pero ¿qué dice Foucault? Cuando se inventa el fusil, lo que digamos, reconfigura la concepción que se tiene de los dispositivos militares, ¿por qué? Porque el fusil, por un lado, tiene una capacidad de daño importante ligada a la eliminación de la vida del adversario, pero requiere de un cierto adiestramiento, ¿no? Y por lo tanto, la capacidad de daño que provee este instrumento puntual, esta técnica ligada, digamos, al fusil, obliga a pensar en el ejército de otra manera. Antes, dice Foucault, el ejército era un lugar al cual se mandaba a morir a un montón de gente para ver, bueno, quién llegaba hasta el final, quién terminaba ganando. Ahora, el fusil te permite la posibilidad de pensar que uno puede, digamos, planificar el combate militar sobre la premisa de un ahorro de vidas. No tiene que ir a, digamos, enfrentarse al campo de batalla a ver cuántos se mueren y quién obtiene el saldo más favorable, sino que puede, digamos, pensar en una implementación selectiva de esa capacidad de daño, para lo cual tiene que preservar la fuerza propia y al mismo tiempo adiestrarla, ¿no? Para que ese soldado tenga capacidad, digamos, destrezas, las destrezas necesarias para apuntar al blanco exacto, ser efectivo en el disparo, etc. Y lo que Foucault es que entonces a partir de esto se desarrolla, digamos, una técnica de adiestramiento del cuerpo como una especie de, diríamos, de composición de elementos puntuales que deben ser articulados a partir de una determinada orientación estratégica. Dice Foucault algo así como, ¿qué es la disciplina en el ejército a partir de la introducción del fusil? Es la articulación entre el ojo que mira, el cuerpo que se posiciona, el brazo o la mano que aprieta el gatillo en digamos, en un conjunto eficaz que permite lograr los objetivos perseguidos, que en este caso son digamos, la generación de un daño puntual específico en el ejército enemigo, ¿no es cierto? Bueno, la disciplina funciona así, con esta cosa, esto que hace Foucault tomando como punto de partida el ejército, podría servir para pensar las disciplinas en el ámbito escolar, que también es otra cuestión que aparece en el texto Las redes del poder, ¿no? Bueno, ordenarse en la fila, todos vestidos con el guardapolvo blanco, en la época que había guardapolvo blanco, es de mi época eso, organizarse en filas, en hileras de bancos al interior del aula, el maestro delante de los alumnos, ¿no? Él dice, bueno, esto que para nosotros es algo natural, no siempre funcionó así en la escuela. Las escuelas
y tal vez podríamos decir que hay escuela cuando hay esta distribución de los cuerpos en el espacio y esta reglamentación minuciosa, ¿no? Porque antes, dice, lo que había era un maestro que daba la clase rodeado de algunos alumnos, y había, digamos, maestros distribuidos en distintos espacios con ese grupo de alumnos que los rodeaba, pero en el medio se le escapaban un montón de situaciones que no se podían controlar. La escuela, tal cual la conocemos, surge en articulación con estas tácticas disciplinarias de adiestramiento del cuerpo, reglamentación minuciosa del espacio, de la distribución de los cuerpos en el espacio, y en el plano político la disciplina está ligada a lo que Foucault caracteriza como el poder de policía, que no tiene nada que ver con la policía tal cual la conocemos hoy actualmente, que eso también está en el texto, ¿no? Que es una tecnología gubernamental que aparece en el siglo XVII, dice Foucault, y que justamente proyecta al plano de la ciudad, en principio, y del Estado, o de las monarquías territoriales, en relación con la proyección de las posibilidades de organización de la ciudad al conjunto del territorio, ¿no? Es una forma de organización del espacio y de distribución de los cuerpos en ese espacio que se gesta a partir de un saber específico, la combinación de saberes específicos, ¿no? Sobre la salud y enfermedad de los cuerpos, sobre el aire, sobre el agua, ¿no? Sobre la arquitectura, dice, ingresa al cálculo de la policía en el siglo XVII-XVIII como para poner en marcha esos mecanismos de control capilares, ¿no? Que permiten organizar el espacio y garantizar el control sobre la población. De hecho, ¿se acuerdan? No sé si han podido ver en el programa o si lo han leído, acuérdense que Foucault tiene un libro que se llama Seguridad, Territorio, Población, ¿no? Territorio y población son las dos dimensiones fundamentales, digamos, en el origen de lo que se para ver el Estado moderno, ¿no? Para pensar una nueva lógica de digamos, ejercicio del control, tanto sobre el territorio como sobre los hombres, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, la disciplina es, digamos, una tecnología, podríamos decir, gubernamental, que se relaciona con la policía, que va mucho más allá, porque esa es otra cuestión que hay que entender en el caso de los análisis Foucaultianos. Foucault no nos presenta tecnologías de dispositivos que se suceden en el tiempo, digamos, de acá hasta acá tenemos disciplina, de acá hasta acá está combinada con policía, después tenemos mecanismos de seguridad que después vamos a ver qué son. No, lo que hay es distintos énfasis. Mecanismos de disciplina sigue habiendo en la actualidad, aun cuando para Foucault, digamos, en el siglo XX, bueno, en lo que él alcanzó a ver del siglo XX, lo que predominan son otros tipos de dispositivos como los de normalización o los de seguridad, por ejemplo. Lo que varía son, digamos, las formas de las combinaciones entre, digamos, disciplina, normalización, seguridad, y los énfasis que se le pone a cada una de estas tecnologías en la combinación. Pero no es que uno tenga un periodo en el cual tenemos disciplina, a la disciplina la sucede, no sé, la normalización, a la normalización la seguridad. Entonces, una de las tácticas locales a las cuales le dedica mucha atención Foucault para pensar qué es lo que sostiene al Estado sería la disciplina. La otra de las tácticas locales es el biopoder, que en el caso del artículo que ustedes tenían para leer, de biopolítica, vamos a desglosarlo un poco más, porque en realidad Foucault, que hay que decir que tampoco siempre define con mucha precisión, que es lo que entiende por, o no es que no defina con precisión, va cambiando las definiciones que nos ofrece sobre biopoder, biopolítica, anatomopolítica, pero en términos generales podríamos decir que el biopoder es el gran conjunto de tecnologías o de formas de ejercicio del poder que estimulan la potencia de lo viviente, ¿no? El poder de la vida, la potencia de la vida en cualquiera de sus formas, ¿no? Y lo que dice Foucault, por ejemplo, en Historia de la Sexualidad, es que el biopoder se presenta en dos modalidades. Una anatomopolítica de los cuerpos, que estaría más ligada a la disciplina, ¿no? A este adiestramiento individual de los cuerpos, para justamente a partir de esto estimular la potencia de lo viviente, y una biopolítica de las poblaciones, que es lo que Foucault trabaja
en las redes del poder, el texto que yo les dejé, ¿no? Y él dice que este es el elemento más novedoso, que en el siglo XVII ya teníamos una anatomopolítica de los cuerpos. En el siglo XVIII se produce un gran descubrimiento, esta es la palabra que usa Foucault, que es el de la población como ejercicio del poder. Y sobre las poblaciones se ejercen estrategias biopolíticas que también, digamos, apuntan a la potenciación de lo viviente a partir de un conjunto de saberes empíricos que desarrollan técnicas de observación sobre ese conjunto de lo viviente, que es la población, que permite detectar en ella tasas de natalidad, de morbilidad, de mortalidad, acoplar, digamos, estas tasas a los conjuntos etarios, distribuciones a partir de digamos, de los segmentos etarios de las distintas formas de morbilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, la población es un conjunto observable, un conjunto biológico observable que como tal es pasible de ofrecer, digamos, información que puede ser cuantificada en estas, digamos, formas de regularización de esa información, que son las tasas de morbilidad, natalidad, mortalidad, etc. Entonces, el biopoder se presenta bajo estas dos modalidades, ¿no? Anatomopolítica de los cuerpos, biopolítica de las poblaciones, y en relación a la biopolítica hay una cuestión que me parecía, que, digamos, que quiero empezar a plantear, después lo vamos a ver mejor en la última unidad, pero que es que la biopolítica, al tomar la población como un conjunto empírico observable, va a habilitar otras tecnologías que son las de seguridad, que, dice Foucault, se diferencian de, digamos, las disciplinas, porque las disciplinas tienen una vocación reglamentadora, clasificadora, ¿no? Distribuyen a los cuerpos bajo esquemas dicotómicos de lo aceptado, lo prohibido, lo normal, lo patológico, mientras que la seguridad, y dice Foucault, la disciplina es una tecnología centrípeta, concentra en los núcleos de ejercicio del poder las posibilidades de instrumentación de estrategias de control, mientras que la seguridad, dice Foucault, toma a lo real como punto de apoyo de las tecnologías de poder o de las tecnologías de gobierno, después vamos a ver también esto, para, digamos, justamente operar sobre lo real que va a acontecer, lo real como aquello que va a acontecer sí o sí, y no para cambiarlo, digamos. Por eso hace punto de apoyo en la realidad y no se propone, como las disciplinas, modelar los cuerpos, hacer de los cuerpos, obviamente en función de sus potencialidades biológicas, algo distinto de lo que son, ¿no? La seguridad toma, digamos, a la realidad en el punto de su emergencia y se vale de ese devenir de lo real para instrumentar tecnologías de control. Uno podría decir, en términos políticos, por ejemplo, las disciplinas estarían del lado de la necesidad de la política de hacer de los individuos buenos ciudadanos. Y por lo tanto, generar una cultura cívica que los estimule a renunciar a sus objetivos en función del bien común, a dar la vida por la patria, bueno. Mientras que la seguridad haría un diagnóstico de los individuos en su condición, digamos, de tal, de lo que son, diagnosticaría, como hace el liberalismo, por ejemplo, que los individuos son egoístas, racionales, calculadores, y por lo tanto siempre persiguen beneficios propios, y trataría de gobernar con eso, no trataría de convertirlos en buenos ciudadanos. Puse el ejemplo del liberalismo porque en realidad Foucault dice que la seguridad es una tecnología gubernamental propia del liberalismo, al cual llama un naturalismo gubernamental, justamente porque no trata, digamos, de cambiar la realidad para generar condiciones
digamos, surgidas de una regularización, de una reglamentación, perdón, minuciosa y precisa, sino que utiliza la propia realidad como mecanismo, como punto de apoyo para desplegar mecanismos gubernamentales diversos, y por lo tanto, digamos, deja fluir esa realidad según sus propias lógicas, ¿no es cierto? En este marco, lo que va a plantear Foucault es que en realidad el gran problema al que se enfrenta el poder, digamos, las distintas configuraciones del poder en Occidente es el de la gubernamentalidad. No es tanto el del Estado, no es tanto el de la ley o el del sistema jurídico, sino la gubernamentalidad, es decir, los modos de poner límites al campo de las acciones posibles de hombres y mujeres a partir de estrategias o técnicas de conducción de conductas, ¿no? Que impliquen un ahorro de poder incluso, ¿no? Son la gubernamentalidad en el esquema liberal es un economizador de poder, entendiendo el poder como un elemento de intervención concreta, regulatoria, ¿no? Tendiente a modificar la distribución de los cuerpos, las formas de comportamiento, etcétera. La gubernamentalidad piensa el ejercicio del poder apoyado en el devenir de lo real, sin intentar cambiar lo real, y se vale de dispositivos diversos. Y lo que dice Foucault cuando define gubernamentalidad da tres definiciones, ¿no? Hay una primera definición que está íntimamente ligada al liberalismo. Dice gubernamentalidad es las formas, digamos, de ejercicio del poder que tienen por saber específico la economía política, por dispositivos las tecnologías de seguridad y por blanco la población. Biopolítica, seguridad y gubernamentalidad en este punto estarían íntimamente ligadas. Pero después da otras definiciones que nos pueden ayudar a pensar, no, más que la gubernamentalidad, uno podría decir el proceso de gubernamentalización, es decir, el proceso a partir del cual el ejercicio del poder se vale cada vez más de las tecnologías de conducción de conductas, economizando formas de intervención más directas, formas de intervención más regulatorias, ¿no? Como podrían ser las que median en las disciplinas. Y lo que va a plantear Foucault es que a lo largo de la historia de Occidente, lo que uno puede detectar es un proceso de gubernamentalización del poder, es decir, un proceso a partir del cual esa forma particular de ejercicio del poder, que gira en torno a la conducción de conducta, se va imponiendo sobre otras formas de ejercicio del poder. Y eso, digo, me parece que es un elemento significativo en la perspectiva Foucaultiana que nos permite, de alguna manera, recolocar todos los problemas a los cuales se ha dedicado la teoría política tradicionalmente. No ignorarlos, sino recolocarlos, ¿no? Digo, a Foucault no es que no le interese el poder. Lo que le interesa a Foucault es pensar, perdón, no es que no le interese el Estado. Lo que le interesa a Foucault es pensar cómo el Estado se convierte en un dispositivo privilegiado de la gubernamentalidad. Cómo el Estado se gubernamentaliza poco a poco. No es que no le interese la ley, sino que lo que le interesa es pensar cómo el sistema jurídico se pudo acoplar a una estrategia gubernamental centrada en la lógica de la conducción de conductas. No es que no le interese el análisis institucional, sino que lo que pretende hacer es articular el análisis institucional en el marco de esas lógicas de gubernamentalización, ¿no es cierto? Esto lo dejo planteado porque después, como les decía, lo vamos a trabajar más sistemáticamente, pero en esta, digamos, en estas modulaciones, en estos avatares, si ustedes quieren, de la trayectoria de reflexión Foucaultiana, lo que tenemos es como una especie de juego de acople de diferentes elementos conceptuales que permiten ir puliendo las categorías para analizar el poder. Digamos, el poder es una relación de fuerza, es una relación de fuerza que opera a nivel micro, que tiene que ver con formas que producen efectos de individualización, y que, digamos que en la última fase de la reflexión Foucaultiana están ligadas a las estrategias de gubernamentalidad.
no es lo mismo poder y gubernamentalidad, hay momentos en que él plantea cuestiones. En realidad, si nosotros tomamos esa definición que les decía que plantea, ¿no? Lo que interesa analizar es, en la historia de Occidente, cómo fue que esa forma particular de poder que llamamos gobierno se impuso sobre todas las demás. Quiere decir que si el gobierno es una forma de poder particular que se impone sobre otras formas de poder, habrá otras formas de poder que no son gobierno. Pero lo interesante para Foucault es analizar el modo, a través de los cuales esa forma particular de poder que llamamos gobierno, que opera a través de la conducción de conducta y que además produce efectos de subjetivación notables, adquirió predominio en la lógica de ejercicio del poder en Occidente, ¿no es cierto? Bueno, y para cerrar, en términos de ejercicio comparativo, me interesaba tomar 3 ejes, ¿no? En los cuales es muy clara, en este caso no la cercanía, que lo planteé al principio, sino la diferencia entre Luhmann y Foucault en relación al poder y al conceptual con el que se aborda el poder. Para Luhmann es necesaria una teoría, que además se puede articular con la teoría política, ¿no? Porque también esto, después vamos a leer el texto de Luhmann, Teoría Política en el Estado de Bienestar, y ahí lo vamos a trabajar más sistemáticamente, pero la teoría política es pensada como el lugar de autoobservación del sistema, es una, digamos, construcción conceptual que digamos, produce una observación de segundo grado, dice Luhmann, ¿no? Que permite observar el modo en que el sistema, a través de posiciones subjetivas detectables, ¿no? Se observa a sí mismo, y por lo tanto, no solo, digamos, es importante darle forma a una teoría del poder, sino articular esta teoría del poder a la teoría política como lugar de autoobservación del sistema. Para Foucault, en cambio, el poder no requiere una teoría, lo que requiere, dice él, son diseños conceptuales ligados a investigaciones empíricas, a situaciones empíricas localizables en torno a las cuales se definen trayectos de investigación, ¿no? En función de las situaciones empíricas que uno quiere analizar, va a poder diseñar algunas herramientas conceptuales que son más aptas para iluminar esas situaciones, pero no una gran teoría general del poder. La otra cuestión que me parece interesante es cómo funciona la figura del catalizador, que para Luhmann está asociada al poder y para Foucault a la resistencia. Y la otra cuestión es el tema del Estado, ¿no? Que el Estado para Luhmann es una, digamos, matriz de autorreferencialidad del sistema político que vehiculiza de manera centralizada lo que para Luhmann caracteriza el sistema político, que es la generación de decisiones vinculantes. La generación de decisiones que tienen carácter de obligatoriedad para aquellos que integran el sistema, ¿no? Entonces, bueno, el Estado sería esa matriz de autorreferencialidad del sistema político. Mientras que para Foucault, acá me equivoqué, me tendría que haber dado un espaciado más para que quede a la altura de lo de Luhmann, esto lo dice Foucault. Para Foucault, el Estado es un dispositivo de gobierno en el marco de la lógica de la gubernamentalidad. Él dice, el Estado es una peripecia de la gubernamentalidad. En la lógica siempre móvil de las gubernamentalidades disponibles, podríamos decir, el Estado es un elemento más, no es un elemento cualquiera, es un elemento que a partir de un determinado momento en la historia de Occidente adquiere centralidad, pero que tal vez podría pensarse que podría desaparecer. De hecho, en el momento en que Foucault escribe esto, está muy interesado en las trayectorias del pensamiento liberal y, bueno, lo que ahora nosotros llamaríamos neoliberal, ¿no? Que están discutiendo, digamos, cuál es el rol del Estado en el marco de, digamos, las estrategias gubernamentales, ¿no? Y están pensando cómo generar lógicas
de construcción de un orden social con el menor gasto de poder posible, diría Foucault, con la menor intervención posible. Es decir que, por lo menos en el momento en que Foucault escribe, hay un conjunto de trayectorias teóricas que están pensando en la posibilidad de que exista gobierno sin Estado, para decirlo con el vocabulario Foucaultiano. Por lo tanto, más allá de que esto fácticamente sea o no realizable, objetivable, la cuestión es que el Estado debe ser pensado para Foucault en el marco siempre móvil de las peripecias de la gubernamentalidad. Bueno, con esto terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta para hacer.